tardes, amigos. Nos encontramos ahora con Antonio Aleman, Carla Romero, para comentar esos temas respecto a la educación. Segunda parte, ¿no? Habíamos hablado el día de ayer de la educación, de los factores de calidad de la educación, de lo importante que es invertir en los alumnos, en el equipamiento, en infraestructura, en la capacitación docente. También habíamos hablado de lo que son las instancias de educación descentralizadas, como la unidad de gestión local y como las direcciones regionales de educación. Estas últimas, las direcciones regionales de educación, tienen un papel importante y vamos a ver por qué, cómo la descentralización les ha dado un rol preponderante en la optimización del servicio educativo y cómo la ley los faculta y les da competencia para mejorar este servicio educativo. Sin embargo, vamos a ver de que en la realidad, ¿no? Porque es lo que nosotros constatamos siempre, las normas y lo constatamos con la realidad, no se está haciendo lo suficiente para dar esta eficiencia al servicio educativo. También vamos a hablar de los temas, recogiendo la preocupación de nuestros radioescuchas, el tema del maltrato físico, psicológico de los menores, dónde se puede denunciar, dónde se puede recabar este tipo de quejas, ¿no? Para que finalmente sea efectivo, ahí se determine la responsabilidad, si es que lo hubiere. Esto y otros temas, como con lo que son proyectos de inversión en educación, porque nosotros tenemos que ver siempre y constatar qué es lo que se está haciendo en la educación, qué es lo que se están haciendo los gestores de la educación, vamos a tratar el día de hoy con Antonio. Antonio. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, queridos amigos de Radio Moderna. Efectivamente, el día de hoy continuamos con el tema de gestión pública en educación. Como habíamos señalado el día de ayer, los niveles de gestión, que es la institución educativa, la UGEL, que es la unidad de gestión educativa local, la Dirección Regional de Educación y el Ministerio de Educación. La unidad de gestión educativa local es, de acuerdo con la Ley Orgánica de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es un órgano de ejecución descentralizada del gobierno regional, en donde tiene una competencia de ámbito territorial provincial. Para mí es uno de los órganos dentro de la gestión educativa el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque de allí se va a desarrollar todo el tema presupuestal, todo el tema de capacitación de los docentes y el tema de la infraestructura educativa. Son la mayor parte de los unidades de gestión educativa local constituyen órganos de ejecución, presupuestalmente hablando, o sea, manejan presupuesto, son los que ejecutan el presupuesto, son los que reciben los requerimientos de las instituciones educativas y arman el presupuesto y todos los planes de desarrollo de nivel de la provincia. Asimismo, es sumamente importante esta entidad de educación porque son los encargados de autorizar y de evaluar el funcionamiento educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que autorizan el funcionamiento tanto de las instituciones educativas públicas como de las privadas. Y también ellos son los que van a regular el funcionamiento de las instituciones educativas privadas. Ven que se cumpla con la currícula, que se cumpla con la demanda educativa, con los profesores, pero muchas veces no cumplen con esta función a cabalidad. ¿Por qué? Porque ustedes que viven en El Salvador, en todos los distritos de Lima, a veces uno pasa por un colegio y es un edificio. ¿Cómo puede funcionar un colegio, un edificio que ni siquiera tiene patio? Y por ejemplo, la última semana que se ha celebrado el Día de la Madre, yo he pasado por varios distritos de Lima y me he dado con la ingrata sorpresa que la celebración del Día de la Madre lo hacen en la calle. Cierran las pistas y arman todo una fanfarria y lo hacen en la calle. Eso quiere decir que se han autorizado instituciones educativas privadas sin tener los requerimientos mínimos de seguridad y sin tener los requerimientos mínimos de infraestructura educativa.
como tenemos que señalar, uno de los requisitos primordiales, tanto de defensa civil como de educación, es que el patio de cada colegio o de institución educativa debe tener el 2 metros cuadrados por alumno. Quiere decir, si hay 20 alumnos, debe haber 40 metros cuadrados de patio, y así sucesivamente. Entonces, lamentablemente hay unidades de gestión educativa local que no han cumplido con su función de evaluar bien los requisitos y los requerimientos para autorizar el funcionamiento de estas instituciones educativas, que lamentablemente después que tienen la autorización ya el Ministerio de Educación, al momento de actuar o cerrarlo, ellos recurren al Poder Judicial y recurren a una serie de mecanismos legales a fin de que no sean cerrados. Y otro punto importante que debe de cumplir la UGEL es evaluar la demanda educativa. ¿A qué me refiero esto? Ellos deben de tener o exigir un estudio de mercado al momento de autorizar el funcionamiento de una institución educativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un distrito o en una cuadra encontramos como 4 o 5 colegios de educación inicial, o encontramos 4 o 5 colegios de educación primaria o de secundaria. Entonces no está bien desarrollado o parametrado la atención de la demanda educativa en esa zona. Entonces, por eso que ha crecido enormemente la oferta educativa. Uno va por una cuadra, encuentra 2 o 3 colegios, y entonces esa es la labor de la UGEL, es evaluar el estudio de mercado, ver que si realmente se requiere en esa zona un colegio para atender educación inicial, para atender educación primaria o atender educación secundaria. Por eso, a nuestro entender, como técnicos, creemos que la UGEL es la instancia más importante del sistema educativo, porque por ella se transmite o radica toda la función educativa que se va a desarrollar en el distrito o en la provincia. ¿Y podrías, Antonio, también ampliar un poco sobre el rol que juega la Dirección Regional de Educación? Porque con el tema de la descentralización nosotros teníamos muchas consultas y las unidades de gestión local recurrían al Ministerio de Educación para resolver una serie o absolver alguna serie de dudas. Pero nosotros decíamos, en realidad, la Ley de Educación, la Ley 28044, claramente dice que los que tienen competencia y la dependencia que hay es con la Dirección Regional de Educación y con el gobierno regional, y no con el Ministerio de Educación. La dependencia que existe con el Ministerio de Educación es una dependencia simplemente normativa. ¿Qué quiere decir? Que la política educativa nacional la ve el Ministerio de Educación, pero aquellos problemas que son propios del servicio educativo que se dan en alguna localidad, tiene que ver en coordinación con el gobierno regional y no con el Ministerio de Educación. Entonces, ese es el tema de la descentralización que aún no se entiende, y que desafortunadamente todos los temas y todos los problemas que están en las localidades respecto a la educación se traen a Lima, cuando en realidad la instancia competente es el gobierno regional o la Dirección Regional Educativa. ¿Nos puedes hablar un poco más de cuáles son las competencias de la Dirección Regional de Educación? Así es, Carla. Las direcciones regionales de educación son órganos especializados de los gobiernos regionales, tal como lo señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Dirección Regional de Educación depende directamente de las gerencias de asuntos sociales del gobierno regional. Las direcciones regionales de educación evidentemente cumplen una función muy importante también dentro del tema presupuestal y dentro del tema político educativo, como señaló Carla. ¿Por qué? Porque ellos son lo que a nivel regional van a dar las políticas educativas. Ellos también ven la evaluación conjuntamente con la UGEL de las autorizaciones de las instituciones educativas, pero
también ven las autorizaciones de los institutos superiores tecnológicos, que también es el mismo problema que hemos advertido en el tema educativo, también se da en los institutos superiores tecnológicos, que se autorizan sin cumplir con los requisitos correspondientes. ¿Por qué es importante la Dirección Regional de Educación? Porque en ellos van a ver, por ejemplo, la infraestructura. Este es un tema importante que yo quiero tocar sobremanera, porque en los últimos 20, 30 años, y siempre ha sido así, y yo siempre dije que estaba en contra de esa situación, de que el Ministerio de Educación, a través de su órgano competente, que en este caso es que la Oficina de Infraestructura Educativa, ejecute los proyectos de inversión o ejecute las obras de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación no se puede tomar el trabajo de estar licitando y estar construyendo los colegios. Esa labor le compete a la Dirección Regional de Educación, conjuntamente con las gerencias de desarrollo social de los gobiernos regionales. La construcción, la remodelación de la infraestructura de un colegio realmente le deben ser ellos, porque ellos están directamente con la población y son las que tienen el presupuesto correspondiente para desarrollarlos. Yo creo que el Ministerio de Educación es un órgano técnico normativo que sí debe dar las normas técnicas, que cómo deben construirse, cómo debe cumplir los requisitos técnicos para construir un colegio, pero en realidad quien debe ejecutarlo son las direcciones regionales, conjuntamente con las gerencias de desarrollo social de los gobiernos regionales.